Bos días, douvos a benvida a este webinar organizado polo ISGA en colaboración con FREMAP que leva por título Habilidades comunicacionais e xestión de conflictos. Os conflitos forman parte da nosa convivencia diaria e tamén, como non, da noso contorno laboral. Por iso, o obxectivo principal desta xornada é proporcionar recursos prácticos para mellorar a comunicación, xestionar conflitos interpersonais e reforzar habilidades preventivas, en especial o que se refira á asertividade, co fin de fomentar contornas de traballo máis cooperativas, saudables e seguras. Lémbrovos que, como case moitos de vos sabedes, en outras ocasións, ao final da exposición, vai haber un coloquio no que poderedes participar formulando as preguntas que consideredes oportunas a través do chat que temos habilitado no canal desde o que estades a ver o webinar. Para abrir a xornada, intervirá en primeiro lugar Daniel Álvarez Martínez, que é director de FREMAP en Santiago de Compostela, e a continuación farao Encarnación Sousa Rodríguez, subdirectora xeral técnica e de planificación do ISGA, que por motivos de axustes de axenda de última hora sustituirá a Adela Quinzá Torroja García. E xa, sin máis preámbulos, cedo a palabra a Daniel Álvarez. Cando queiras, Daniel. Bueno, pues nada, en primer lugar, agradecer a todos los asistentes a esta jornada, a este webinar de hoy sobre habilidades comunicacionales y gestión de conflictos, ¿vale? Es un webinar que está teniendo pues, un éxito increíble, según me comentaban pues, los compañeros, ya hay más de 500 inscritos a la jornada y, bueno, pues también agradecer en este caso pues al ISGA, la organización de este magnífico webinar. Para ello tenemos a nuestra ponente Raquel Salvador Díaz, ¿vale? Que os voy a pasar a presentar antes de dar la palabra a Encarna. Pues Raquel es una compañera de FREMAP que es graduada en Psicología por la Universidad Miguel de Cervantes con la mención clínica. Es técnico superior de prevención de riesgos laborales en las 3 especialidades, ¿vale? Y es integrante de la Comisión de Riesgo Psicosocial a nivel nacional en FREMAP, ¿vale? Es formadora interna de recursos humanos en FREMAP y está certificada en Mindfulness para la reducción del estrés. También es miembro del Colegio de Psicólogos de Madrid, ¿vale? Entonces, bueno, estoy seguro que tendrá una magnífica ponencia y sin más, pues le doy la palabra a Encarna. Pois gracias, Daniel. En primeiro lugar, quería dar a benvida ás persoas asistentes e agradecer, por suposto, a FREMAP a colaboración para a xornada de hoxe. En concreto, a Daniel Álvarez, director de FREMAP en Santiago, e a Raquel Salvador, a nosa relatora de hoxe nesta xornada, que nos dará esas pautas tan necesarias sobre habilidades comunicativas e xestión de conflitos. Este webinar é organizado polo ISGA e o derradeiro deste ano pon ese peche a un ano, penso que moi fructífero en canto a oferta formativa se refire, abordando tanto temáticas das distintas disciplinas preventivas como tamén aspectos que son de moita actualidade. Fixemos un total de 27 xornadas, 9 webinares e 18 en formato presencial que contaron con máis de 2.250 persoas asistentes. E como comentaba xa Daniel, que se avanzaba, non? Pois o webinar de hoxe tamén pon de manifesto o interese que hai por estas temáticas. Con estes datos, quero aproveitar para agradecer a todos os que o fan posible. En primeiro lugar, por suposto, aos nosos colaboradores, que contamos con eles ano tras ano, e tamén ao equipo do ISGA de formación, que está liderado por Alberto, especificamente tamén a Eva e a Marta, que traballan a cotío para que todo saia moi ben. Quería agradecer tamén ao equipo que nos dá soporte audiovisual, que son os que non se ven, pero os que fan tamén que todo saia ben, en especial a Simón, e como absolutos protagonistas a todos os relatores e relatoras que nos acompañaron en todos estes webinares e todas as persoas que nos seguides nesta batería de xornadas técnicas, tanto presenciais como en liña. É un traballo conxunto que non remata aquí, senón que é un punto seguido porque xa estamos pensando na oferta do ano que ven.
Como podedes ver no programa, o webinar de hoxe está dedicado a afondar nas habilidades comunicativas e nos recursos prácticos para abordar esas situacións de conflito que se nos poden dar no ámbito laboral. Un elemento clave para a prevención dos riscos psicosociais e na mellora desa convivencia profesional. Nos contornos actuais que temos nos centros de traballo, pois conviven múltiples realidades, como poden ser ritmos elevados, tarefas interdependentes, necesidades diversas e tamén pois unha interacción constante que temos as persoas, que temos distintos estilos comunicativos. Neste escenario, pois a comunicación é un elemento clave para o benestar laboral e para que funcionen correctamente eses equipos. Xa o adiantábamos, o conflito forma parte, é un elemento natural das relacións humanas, pero cando non se xestiona axeitadamente pode derivar en tensións, malos entendidos, deterioro das relacións profesionais e riscos psicosociais. Pola contra, se adoptamos unha boa comunicación, pois vamos a contribuir á prevención deses riscos, ao fortalecemento de equipos e tamén a construir equipos e contornos de traballo pois máis saudables. Consciente desta necesidade, dende o ISGA queremos impulsar este webinar no marco, lóxicamente, da Estrategia Galega e do Plan de Actuación 2025 e desta xeito o que queremos é mellorar esas relacións interpersonais e a prevención do malestar nas organizacións como elemento clave para consolidar a cultura preventiva. Neste webinar temos como obxectivos ofrecer esa visión práctica, eses recursos para mellorar esa comunicación no traballo e tamén coñecer eses factores que influen na aparición e na xestión deses conflitos. Como elementos así, no día de hoxe vamos a coñecer os aspectos da comunicación verbal e non verbal, as barreiras e as dificultades que nos atopamos, o papel das emocións, tamén moi importante no tema dos conflitos, e, sobre todo, dar a coñecer esas pautas e estrategias para poder afrontar esas situacións conflictivas. Todo isto da man de Raquel Salvador, a quen lle agradezo novamente que este hoxe con nós, doulle a palabra para que nos achegue esas ferramentas que despois temos que poñer tamén en práctica nos nosos centros de traballo. Cando queira, Raquel, moitas grazas. Pues muchísimas gracias, Encarna. Voy a compartir la presentación. Pues muchísimas gracias a todos los que estáis hoy aquí compartiendo este ratito tan interesante y tan importante, ¿no?, para las vidas. Como hemos visto en las presentaciones, ¿no?, la comunicación es súper necesaria y es muy importante en las relaciones, ¿no? Sabemos que en las relaciones personales es fundamental, pero en las relaciones laborales se vuelve imprescindible que seamos más capaces de disponer de estrategias en comunicación que permita tener un mayor control a la hora de poder resolver mejor los conflictos. En la sesión de hoy, como muy bien habéis introducido, vamos a ver distintos ámbitos de la comunicación y luego, y mientras tanto, iremos dando algún tipo de estrategias que yo creo que siempre nos vienen bien conocer. Bueno, ¿qué sabemos de los conflictos? Vamos a empezar por ahí. Pues que sabemos que los conflictos forman parte de nuestra vida, es un fenómeno social desde que somos pequeños hasta que somos adultos y ya también en la vejez, es decir, es inherente a nuestra vida. Presentamos conflictos a diario, tanto con el entorno como con nosotros mismos, que luego vamos a hablar de ello, de los conflictos intrapersonales. Y como vemos, es un fenómeno social, que es inevitable, ¿no? Entonces, al ser inevitable, tenemos que ser más capaces de dejar de huir si ese es nuestro estilo de afrontamiento, ¿no? Es inevitable y a nadie nos gustan los conflictos. De hecho, como veis ahí bien extraído del libro de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, comprender lo que siente el otro no significa estar siempre de acuerdo con él. Pero anular la empatía para asumir esa posición de dureza puede conducir a posturas polarizadas y a callejones sin salida. Y, por supuesto, a un malestar innecesario. Entendemos esa primera parte,
¿no? De comprender lo que siente el otro no significa estar siempre de acuerdo con él, pero hay una parte de nosotros que va siempre un poco más allá, ¿no? Ese sentimiento de justicia o de invasión o de dar consejos cuando no se nos piden, ¿no? Que puede llegar a generar un conflicto en sí mismo. Y es verdad que no nos quedamos en esa primera parte del párrafo, ¿no? Sino que nuestro estado emocional, nuestro nivel de estrés, nuestra percepción de la realidad puede estar determinando ese paso más hacia generar un conflicto. Y eso es importante tenerlo en cuenta. En todo este proceso de la comunicación y de habilidades, vamos a ver que el plano del autoconocimiento es fundamental y conocer por nuestra parte también dónde podemos nosotros trabajar y cuál es nuestra parte de responsabilidad, pues es fundamental. Los conflictos como fenómeno social, y vamos diciendo que son inevitables y que por lo tanto lo que tenemos que hacer es no huir ni ceder. Lo que tenemos que hacer es aprender de esos conflictos, aprender a establecer nuevas estrategias o con nuevas herramientas o incluso nuevos límites. Es útil por esto mismo, porque permite descubrir en nosotros capacidades que no teníamos o incluso debilidades que teníamos presentes y que se han manifestado en ese conflicto y poderlo poder ponernos a trabajar en ello para resolverlo. Y es un proceso natural que forma parte de que los seres humanos somos seres sociales, biológicamente sociales, diseñados para vivir en comunidad y que el conflicto pues, es una forma de establecer acuerdos. En tener esas estrategias para poder abordarlos adecuadamente, pues nos va a permitir también sentirnos mucho más seguros en los conflictos. Eso no significa que nos gusten los conflictos, y yo sí que he oído mucho esto de que hay gente que le encantan los conflictos, ¿no? Que buscan los conflictos. Estas personas que le encantan los conflictos. Es verdad que hay personas que se sienten más cómodas en el conflicto porque tienen una dilatada experiencia en generar conflictos y en resolver las cosas a través del conflicto, pero eso no significa que esa persona no manifieste también cierta intensidad de malestar. Diríamos que una persona que está muy experimentada en los conflictos, pues tiene un nivel de intensidad de 0 a 10, 6, ¿no? Y una persona a la que no le gustan los conflictos o que no se siente segura a la hora de resolverlos, pues puede manifestar un malestar 8 o 9. Incluso podemos llegar a tener podemos padecer de ese conflicto con esa intensidad tan alta, un trauma, un proceso traumático, ¿no? Que se ve mucho en psicología, ¿no? Un proceso traumático, incluso una fobia. O sea, es decir, porque al final la intensidad de la emoción, la intensidad también del fenómeno, dependiendo de cómo nos sintamos en ese momento y cómo nos encontremos y las herramientas que tengamos, pues podemos estar en riesgo de padecerlo, ¿no? Sabemos que conflicto, del latín conflictus, es unión golpe, queda súper claro que el conflicto, ¿no? Pues es un encontronazo de ideas, ¿no? Es cuando dos personas o grupos tienen o creen que tienen, que esto es muy interesante, luego lo vamos a ver con los conflictos imaginarios, un conflicto, ¿no? Entonces, en cuanto hay un choque, cuando no se puede conseguir de forma simultánea los objetivos del uno con los del otro, cuando claramente cada uno tiene su posición y ha manifestado su posición y no hay un acuerdo, pues ahí estaríamos hablando de que tenemos un conflicto, ¿no? Estos conflictos, pues casi siempre por la reacción neurofisiológica del organismo, van acompañados de sentimientos de ansiedad, de angustia, de malestar, de frustración, de indefensión, de pena, de culpa, de sentimientos de traición, de incapacidad. O sea, es que genera mucho malestar el conflicto, pero no por ello vamos ni a huir ni a ceder. Lo que vamos es a aprender a generar menos conflictos y también en la etapa inicial del conflicto, a ser capaces con herramientas y a través de comunicación de poderlo prevenir. Ventajas y utilidad de los conflictos. Muchos diréis, pero ¿tiene alguna ventaja, alguna utilidad de los conflictos? Pues los tienen, porque al final el cerebro tiene la capacidad de enfocarse en lo negativo. Entonces, cuando al cerebro tú le dices que tienes un problema, ya ve de forma negativa la forma de resolver el problema. Sin embargo, cuando al cerebro le dices que tienes un reto por delante, el cerebro se pone a trabajar para superarlo como si fuera un juego. Al cerebro, las palabras negras, como puede ser en un avión decir bomba, pues son detonantes, disparadores de una reacción emocional. Por eso es importante que si no nos sentimos cómodos en los conflictos, cambiemos, ¿no? A través de reprogramación o de técnicas de terapia cognitiva conductual, cambiar, ¿no? Ese significado, esa percepción que tenemos de conflicto para que no sea tan negativa y no nos cierre al cambio. Tenemos que ver el conflicto como una oportunidad de cambio y de mejora. ¿Por qué? Porque cuando vienen los conflictos y somos capaces de extraer el aprendizaje o la sabiduría de lo que ha ocurrido, crecemos y mejoramos.
Y al final el cerebro y nosotros mismos aprendemos a fuerza de entrenamiento, ¿no? No, ninguno de los que estamos hoy aquí pues nació sabiendo jugar al pádel y te gusta jugar al pádel, vas a clases de pádel y luego llega el día del partidillo y haces el partido. Y de esos partidos se aprenden cosas. Y si has perdido, pues ya sabes en qué tienes que mejorar de cara al próximo partido. Pues todo lo que tenga que ver, como lo llamamos en Frema, con la psicocosa, tiene que ver con eso. Tiene que ver con el ensayo, con el trabajo, con la repetición, ¿no? Y también con el entrenamiento. Lo decíais en la introducción, ¿no? Lo importante de que la sesión de hoy no se quede en algo teórico que estamos viendo, sino que seamos capaces de ir apuntándonos estrategias e irlas integrando en nuestro día a día. Por eso el conflicto, verlo como un motor de cambio y de creatividad, va a cambiar nuestra percepción hacia el conflicto y nos va a permitir que nuestros centros del aprendizaje se abran al aprendizaje de esa experiencia, por muy negativa que haya podido ser. ¿Qué procura cuando vemos en positivo o vemos como oportunidad el conflicto? Pues cambio de innovación personal y social, más interés y curiosidad intentando evitar los estancamientos, ¿no? Hay veces que nos vienen los conflictos dados, ¿no? Y de repente tú no has visto venir un conflicto y de repente te cae encima el conflicto, ¿no? Y te quedas en shock. Y ese factor sorpresa pues, puede resultar una consecuencia positiva o realmente negativa. Por eso los conflictos también pueden generar cambios personales y sociales, pero para bien y para mal. Por eso es tan importante lo que estamos hablando, ¿no? Mejora la calidad de las decisiones, reduce las tensiones. Cuando yo ya he establecido unas pautas con alguien y hemos establecido unas normas de convivencia y unos límites y unas estrategias, pues es mucho más cómodo hablar con esa persona y esa persona contigo, porque ya os conocéis, habéis discutido, la habéis resuelto, habéis aprendido, sabéis la posición del otro, la respetáis, la comprendéis y ahí perduráis, ¿no? Entonces, cuando los conflictos también en ese aspecto permiten, ¿no?, reducir tensiones, conocer a las personas y también conocernos a nosotros mismos. ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones no somos capaces de resolver bien los conflictos y se quedan mal resueltos, ¿no? Mal resueltos o porque luego lo vamos a ver también, ¿eh? Porque una de las partes pues ha decidido no ceder o porque nunca cede o porque a nivel emocional estáis excesivamente cercanos o porque hay intereses contrapuestos y hay una lucha de poder, o sea, es decir, porque no hay estrategias para poderlo resolver a través de la comunicación o porque el ego no nos deja también, el orgullo, la autoestima, o sea, es decir, hay factores que nos van a dificultar, ¿no?, resolver bien los conflictos. ¿Y qué va a ocurrir cuando resolvemos mal un conflicto y se queda ahí enquistado, ¿no? Bueno, pues que hay rencor, hay un sentimiento de rencor, de distanciamiento personal y afectivo con esa persona, de evitarla, ¿no? Mañana coincido con ella en el trabajo, voy a entrar a otra hora, voy a entrar por otra puerta, o no voy a ir a tomar café a la hora que va esta persona. Y esto lo veis súper infantil, pero lo hacemos los adultos, es totalmente real. Entonces, ese rencor, hostilidad, mucho estrés, ¿no? Porque si resulta que no querías coincidir con esa persona en la cafetería o donde toméis el café en el office y de repente aparece, pues te va a subir estrés, ¿no? Hay un sentimiento también de negatividad, de decepción, ¿no? Porque, joder, ¿cómo esa persona ha hecho esto? O cómo me ha tratado así, o porque al final no ha querido hacer esto, no ha querido hacer lo otro, ¿no? Hay una decepción ahí, desilusión, por tanto. Cuando los conflictos no se resuelven bien, pues sobre todo en el entorno de trabajo, pues produce una baja involucración, ¿no?, en lo que hacemos, en la carga de trabajo. Hay un distanciamiento con respecto a la tarea que realizamos. Incluso puede haber un distanciamiento frente a las personas con las que compartimos. O sea, cuidado con los conflictos, porque como ponemos ahí, puede llegar incluso a una situación de acoso. Y también los conflictos pueden llevar a una situación de absentismo, de rotación de personal. O sea, hay de conflictos en equipos complicados, con lo que cuidado con los conflictos dentro del entorno de trabajo, que ahí todavía se hace mucho más necesario que seamos capaces de entender las bases del juego para que podamos de alguna manera poner de nuestra parte a la hora de que el conflicto no se dé en sí mismo, ¿no? Porque al final sí que sabemos que la comunicación es la parte preventiva del conflicto, es donde tenemos capacidad de maniobra, es donde realmente nosotros podemos intentar resolver, con más o menos tiempo, con más o menos arte, ¿no? Pero es esa parte. Vamos a ir a explicar muy brevemente los conflictos desde distintos prismas para que los conozcamos, les pongamos nombre y apellidos y podamos ser capaces de identificarlos mejor cuando aparecen en nuestra vida, ¿no?, como fenómeno social. Bueno, pues digamos que según las partes implicadas tenemos los conflictos intrapersonales y los conflictos interpersonales. ¿Qué ocurre con el conflicto intrapersonal? Pues que en la mayoría de las ocasiones el conflicto intrapersonal ha sido un conflicto interpersonal en el que hemos cedido o en el que hemos claudicado o en el que no hemos expresado nuestro malestar.
porque hemos querido evitar ese conflicto con esa persona, ¿no? Entonces hemos querido, y es verdad que aquí influyen muchos factores, ¿no? Influyen si estoy muy estresado, si estoy muy cansado, si realmente pues estoy pasando una mala racha, si realmente mi personalidad es una personalidad tranquila y que no se mete con nadie, ¿no? Pero sabemos que el conflicto se da en el momento en el que nos relacionamos con otros seres humanos, con lo que tú quieres llevar una vida tranquila y no querer conflictos, pero es un problema de aceptación de que el conflicto va a existir en tu vida. Entonces, en muchos casos, lo que se ve es que con un conflicto interpersonal se transforma en intrapersonal, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el conflicto ya no lo tengo para con esa persona, pero ahora lo tengo para conmigo mismo. Parece que yo puedo aguantarlo todo, ¿no? Como que la otra persona no puede soportar que yo le ponga un límite, pero yo sí puedo traicionarme y traicionar mis valores, traicionar mis ideas, mis necesidades. Y es cierto que esto nos permite también ver dónde podemos mejorar, ¿no? Porque claramente esto al final nos termina llevando inevitablemente a la depresión, a la ansiedad, ¿no? Incluso a la incapacidad para trabajar, ¿no? Es decir, porque el cerebro lo que está entendiendo a fuerza de tu conducta es que el criterio de los demás es más importante que el tuyo. Y entonces al final el cerebro se va a poner a trabajar en tu contra por estas conductas, ¿no? Entonces, que sepamos que un conflicto entre dos personas es mucho más fácil de resolver que cuando el conflicto lo tengo para conmigo mismo, porque entonces genera una crisis interna, ya necesitamos de ayuda profesional y además puede derivar en una serie de trastornos a largo plazo bastante disruptivos. El conflicto interpersonal, bueno, pues es el conflicto que hay entre dos o tres personas, grupos o equipos que tienen, pues eso, como decíamos al inicio, intereses opuestos que no pueden ser logrados de forma simultánea. Bueno, pues otra clasificación de los conflictos es según las causas que lo motivan, ¿no? Tenemos por su base empírica los reales y los imaginarios. Esto lo he adelantado al inicio también, ¿no? Que son muy interesantes los conflictos imaginarios. ¿Cuántas veces creemos que tenemos un conflicto, pero no hemos sido capaces de demostrar que existe el conflicto? ¿O me estoy anticipando a un conflicto? Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Que el conflicto existe? No, todavía no. Está solo existiendo en mi mente. ¿Qué ocurre? Que el cerebro no distingue lo que es real de lo que es imaginario. Si yo al cerebro le doy credibilidad, si yo al cerebro le estoy imaginando una escena con todo lujo de detalles, con cómo me voy a sentir, con cómo se va a sentir el otro, con cómo va a ocurrir, con qué va a ocurrir, el cerebro en ese momento en el que yo estoy anticipando esa situación está manifestando una consecuencia a nivel físico y psicológico, una serie de sintomatología neurofisiológica bastante desagradable, como puede ser la del estrés. Además que lleva acompañado pues, esos sentimientos de malestar, de incapacidad, de ansiedad. Entonces, cuando nosotros nos encontremos con una sensación de un sentimiento de malestar, lo primero que tenemos que preguntarnos es, a ver, Raquel, ¿el conflicto es real o es algo que yo creo o que yo temo y por eso lo estoy imaginando? Y esto es muy importante, porque en el momento en el que tú al cerebro le preguntas esto, el cerebro sale de ahí, ¿no? Entonces, no, esto es una situación que se puede dar, que yo temo y me gustaría estar preparado para cuando llegue la situación. Ah, vale, entonces soy consciente de que estoy teniendo unos pensamientos sobre una situación que no es real. Fijaros que aunque esto parece redundante, es fundamental para que el cerebro salga de tener su atención puesta en ese conflicto imaginario, generando esa sintomatología y ese malestar y condicionándonos en negativo, a un estado mucho más objetivo, más realista y más en presente. Ay, espera, es verdad, es que esa situación todavía no se ha dado. ¿Vale? Entonces, esto nos va a ayudar a bajar mucho esa manifestación neurofisiológica tan desagradable, a bajar esa intensidad y va a permitir que la amígdala, que es una de las estructuras cerebrales que gestiona las emociones y que cuando sentimos este tipo de malestar se bloquea y no nos permite ver con claridad. De hecho, lo que genera es mucha niebla mental. Cuando yo hago este ejercicio de salir de ahí, la amígdala baja la inflamación y puedo empezar a pensar con lucidez. Y normalmente ahí es cuando somos mucho más eficaces, más útiles, más funcionales a la hora de preparar o planificar la forma de resolver un conflicto, que puede o no darse en el tiempo. Por las partes implicadas, pues hemos visto que están los interpersonales y los intrapersonales, y también por su naturaleza, pues por intereses o valores o ética. Bien, pasamos a esa parte que os decía que era tan importante, ¿no? Que es esa parte preventiva del conflicto, es en la parte donde se gesta el conflicto, es donde, ¿no?, ponemos la cazuela a cocer, ¿no? Entonces, la comunicación es esa parte en la que tenemos capacidad, determinada capacidad de maniobra. ¿Y por qué digo determinada? Pues porque todo lo que vamos a ver en la sesión de hoy
no son fórmulas mágicas ni magistrales, ni funcionan siempre, porque los seres humanos somos como somos y todo lo que tenga que ver con las relaciones personales, pues siempre puede tener un giro y en un momento determinado no prever, y aunque yo estoy poniendo de mi parte, el conflicto darse, ¿no? Por eso todo lo que hoy vamos a ver pues son algunas de las estrategias y habilidades, y por supuesto siempre lo decimos también en la webinar que damos en nuestra aula virtual, es una aproximación a la comunicación, porque hay talleres y cursos de muchas más horas en la que se trabaja más profundamente. Entonces, bueno, nos vamos a quedar con algunas ideas y estrategias. Y para mí la comunicación es como muy importante. ¿Por qué? Porque la comunicación es un intercambio de emociones. O sea, estamos intercambiando las emociones, las mías y las del otro. ¿Y qué ocurre cuando vamos en piloto automático y vamos muy a la deriva, vamos a inercia del mundo del caos? ¿Somos conscientes del estado emocional en el que yo me encuentro o en este momento me encuentro? Pues es clave darme cuenta. Parar y darme cuenta antes de hablar con alguien va a permitir tener mucho más control y vamos a poder trabajar mejor la inteligencia emocional. La inteligencia emocional no es más que la inteligencia aplicada a las emociones. A través del autoconocimiento de las propias emociones podemos ser capaces de identificar las emociones de los demás a través de neuronas espejo, empatía, ese tipo de mecanismos que tenemos biológicamente en nuestro diseño. Cuando yo me paro a darme cuenta de cómo estoy, puedo ser más consciente de cómo me encuentro, o bien para relajarme, para calmarme o para incluso tomar distancia, o bien para decidir pues demorar esa comunicación o tal vez posponerla para otro momento si fuera posible. Pero si yo no soy consciente de cómo me encuentro, pues es muy fácil, muy frecuente que terminemos por inmolarnos en la comunicación, ¿no? Cuando hablamos de que es un intercambio de emociones, hablamos de que yo, cuando hablo, estoy expresando al otro mi estado emocional a través del lenguaje, a través del canal, tono, timbre, entonación, formulismos. Y esa información está llegando al otro con su estado emocional, con sus sesgos cognitivos, con sus prejuicios, con su forma de entender la realidad, con sus intereses. Fijaros lo complejo que es la comunicación. Entonces, aunque yo ponga de mi parte, pues si estamos hablando con otra persona y ahí es fácil, ¿no?, que podamos no identificarlo, ¿no? Por eso hay que estar consciente, estar en presencia, estar aquí, porque eso nos va a permitir poder observar al otro, ver emocionalmente cómo está, cómo me siento yo y ser capaz de modular la comunicación para conseguir mi objetivo, que no es más que la información que yo estoy dando la entienda el otro. Hablamos de comunicación verbal y no verbal, y lo que sabemos es que el 55% de la información que el cerebro está procesando de una comunicación es no verbal. El 55%. ¿Esto qué significa? Que cuidar nuestro gesto corporal o incluso observar la conducta no voluntaria del otro me va a dar mucha información. ¿Para qué? Para conseguir mi objetivo en comunicación y, por supuesto, evitar un conflicto si la situación es tensa. Hablamos de palabras, de gestos. Hablamos también de la sonrisa, pero cuidado con la sonrisa, porque una sonrisa irónica puede generar un conflicto. Una sonrisa falsa puede generar un conflicto. Y el otro es muy sensible a la información de tu sonrisa, con lo que si no sabemos utilizar la sonrisa en el contexto adecuado, es mucho mejor que no la utilicemos, claramente. Bueno, importante también en comunicación, la escucha atenta, ¿no? Más que la escucha activa, que es más profesional, de los psicólogos, jueces y médicos, vamos a hablar de una escucha atenta, en el que no todo el día, no todo el mundo y no en todo momento, porque genera mucho gasto energético, pero sí en momentos determinados en los que la situación es difícil, pues yo tengo que ser capaz de prestar atención con mis sentidos en modo abierto hacia el otro, sosteniendo su historia, escuchándole sin críticas, sin juicio, sin darle un consejo que no me ha pedido. Tengo que ser capaz de tener el control. Es decir, este momento esta persona requiere de este tratamiento, de este rol de comunicación. Entonces voy a adaptar estas estrategias para, en este momento determinado, hablar con esta persona para conseguir este objetivo. Esto se sale del modo automático, como veis, ¿no?, de ese piloto automático que tenemos tan integrado, ¿no?, de que creemos que hablamos a todo el mundo por igual y que todo el mundo requiere el mismo tratamiento. Y no es verdad. Entonces, no hablamos igual a nuestra madre, que a nuestro hijo, que a nuestro jefe, que al taxista que nos lleva en el taxi. No los hablamos igual, ¿no? Y aunque creamos que sí, y aunque haya personas que lo hagan, no es funcional, porque hay que ser capaces de adquirir el compromiso
de adaptar nuestra comunicación dependiendo de la situación, de la persona, del mensaje. Por supuesto, el feedback es fundamental. E incluso un anti-feedback, ¿no? Cuando alguien no te está dando feedback de lo que le estás contando, ¿puede generar un conflicto? Pues cuidado con el feedback, que nos pasa como con la sonrisa. Podemos generar un conflicto si la persona está buscando el feedback de que tú estás comprendiendo la información y yo estoy disociado, estoy pensando en otras cosas o no estoy atento. Es verdad que esto es difícil porque vivimos en la era de la distracción, de los estímulos, de la hiperestimulación, ¿no? Estamos a 1000 cosas, a multitarea, ¿no? Y es verdad que es difícil a veces pararnos a escuchar o pararnos a observar, pero la comunicación lo exige, lo requiere y eso no va a cambiar. Los que tendremos que cambiar serán nosotros y pese al mundo que vivimos, ser capaces de entender esto en comunicación. Todo curso, toda sesión como la de hoy de aproximación a la comunicación y a las habilidades en gestión de los conflictos, vais a ver una diapositiva como esta, ¿no? Son, digamos, como 3 estilos de comunicación y luego hay también, no son puros y algunos incluso se combinan entre ellos, ¿no? Que hablamos de ese perfil pasivo-agresivo, ¿no? Que está ahora tan de moda, ¿no? Son estilos de afrontamiento en comunicación y no siempre van relacionadas con la personalidad del individuo. O sea, es decir, que conocemos personas que son en un entorno de trabajo más agresivos, pero que si luego en su entorno personal no lo son. A veces adquirimos ese estilo en un momento, una situación determinada, porque nos interesa, porque no sabemos hacerlo de otra manera. Entonces, todos estos estilos se pueden utilizar. Yo siempre digo que lo importante es la intensidad. O sea, en un momento determinado, ser inhibido cuando no me interesa batallar contigo por algo, porque ya es verdad que uno se va haciendo más mayor y ya elegimos mucho más nuestras batallas y dices, mira, hoy yo no me apetece discutir. Pues lo mismo en ese momento, ser un poco inhibido, perdonar, permite no llegar a una situación de conflicto. Ahora, si yo me instalo en el estilo inhibido y siempre tengo esa conducta, es disruptiva. El agresivo igual, en un momento determinado pues tenemos que lo mismo utilizar del 1 al 10, pues un nivel 5 para decir hasta aquí y establecer un límite, pero no puede ser un estilo puro y no puede ser muy intenso y no puedo utilizarlo siempre y no tengo, o sea, es decir, en un momento determinado ser un poco contundente no significa ser agresivo, diríamos que es como intensidad 2 del nivel agresivo, ¿no? Y luego tenemos al asertivo. Este estilo se aprende. Es verdad que hay personas que tienen habilidades de fábrica y son bastante asertivos per se, ¿no? Pero normalmente este estilo se aprende, ¿no? Entonces, mandos intermedios, CEOs, gerentes, ¿no? Personas pues que tienen equipos a su cargo, pues hace imprescindible la adquisición de estrategias en asertividad, ¿no? Porque como veis, pues es el estilo gris de entre los tres, ¿no? Es el estilo de la negociación, ¿no? Del conseguir su objetivo sin hacer daño al otro, sin invadirle, sin anularle, utilizando estrategias como la escucha activa, como el feedback, ¿no? Como el acompasamiento de la conversación. Bueno, pues el estilo asertivo se aprende y bueno, yo creo que todos los que trabajamos en organizaciones tenemos cierta responsabilidad en aprender ese estilo, más que nada para nosotros, porque nos vamos a sentir mucho más cómodos de tener esa herramienta y de poderla utilizar en un momento determinado. Estilos de asertividad hay muchísimos y libros hay de autoayuda sobre la asertividad de expertos, hay también muchísimos. Pero yo siempre digo, esto es como el ejercicio físico. No a todo el mundo nos gusta el CrossFit, no a todo el mundo nos gusta el pádel. Hay muchos estilos de asertividad y creo que lo funcional es que cada uno adquiera el suyo según su estilo. Es mucho más fácil que cambiar por completo nuestra forma de comunicar. Es más bien adaptar nuestra forma de comunicar a un estilo más asertivo. Entonces, para que tengamos un poco en claro en qué consiste la asertividad, pues se fundamenta en 3 puntos clave. Primero, pues en exponer el problema, ¿no? Pues cuando tú haces esto, o cuando me has dicho esto, pues me has estado explicando este proceso, o cuando te has acercado a mi mesa a contarme esto. Punto 2, emociones, cómo te sientes. Me has hecho sentir muy mal cuando me has levantado la voz en público. Eso me ha hecho sentir muy triste porque creía que tú y yo teníamos una buena relación. Punto 3. Me gustaría que la próxima vez pues que me trataras con más respeto. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo improvisado totalmente, ¿no? Pero que veáis que la asertividad tiene pues determinados componentes que parten de exponer el problema, expresar cómo me siento, incluso proponer una mejora.
Por supuesto, esto es importantísimo, ¿no? Entender que si se puede, o sea, es decir, que si existe la posibilidad en un conflicto cuando ya se ha dado, es decir, ha fallado la comunicación, por lo que sea, que ahora vamos a ver por qué puede fallar, ha fallado la comunicación, hemos llegado al conflicto, pues ahí vamos a intentar, por lo menos desde nuestra parte en la que estamos formados en esto, observar, analizar si el conflicto tiene una manera de resolverse a través de un acuerdo. Hay conflictos que no se pueden resolver con acuerdos, pero otros que sí. Entonces, detenernos a analizar esto va a permitir trabajar en una línea o trabajar en otra. Si nuestro conflicto permite llegar a un acuerdo, pues vamos a trabajar para ello. Vamos a conseguir un acuerdo, ganar. Yo gano hoy, tú ganas mañana, tú ganas hoy, yo gano mañana, ¿no? Lo mismo no ganamos al mismo tiempo, pero generamos un acuerdo ganar, que es lo que en psicología social hablamos de funcionalidad, ¿no? A la hora de resolver un conflicto. Os he estado antes adelantando que los conflictos pueden no resolverse bien, ¿no? Y que nos generaba mucho malestar, rencor, estrés, cuando los conflictos no se resuelven adecuadamente. Y es importante saber qué bloqueos existen en nosotros, incluso en el otro, podemos analizar e identificar qué está impidiendo que ese conflicto se resuelva. Entonces, como veis, en primer lugar, tenemos que tener o una muy baja o una muy elevada autoestima. Cuando hablamos de la falacia del omnipotente, es que cuando alguien tiene mucha autoestima, siempre que te va la razón. Entonces, su razón predomina por encima de todas las razones y no te va a escuchar ni te va a tener en cuenta. O tú te puede estar ocurriendo eso. Entonces, eso es un bloqueo a la hora de resolver un conflicto. De hecho, nos va a dificultar resolver el conflicto o puede que incluso eso no nos permita resolver el conflicto. La pérdida de perspectiva. ¿Cuándo perdemos la perspectiva en un conflicto? Cuando perdemos el control emocional. Cuando nos dejamos llevar por las emociones. Cuando no hemos sido conscientes de que la situación estaba aumentando de intensidad y yo no he visto en mí los síntomas previos de llegar a una situación de crisis y parar. O identificar en el otro cómo aumentaba la situación de crisis y no hemos parado. Entonces, hablamos de una pérdida de perspectiva. O sea, ahí ya estamos matando moscas a cañonazos. ¿Por qué? Porque nuestras emociones nos han jugado una mala pasada, nuestra amígdala se ha bloqueado la amígdala del otro, ya hay mucha niebla mental y ya estamos reaccionando como un mamífero. Hemos dejado de reaccionar como un ser humano y normalmente un mamífero cuando se siente amenazado lucha o huye. Entonces, cuando tenemos ese sentimiento de pérdida de perspectiva, puede estar ocurriendo eso, ¿no? Entonces ahí necesitamos relajarnos, poner distancia, postergar esa conversación para otro momento, pero tenemos que ser capaces de identificarlo y parar a tiempo. Cuando una de las dos partes, o incluso las dos, se puede dar, es muy rígida o tiene poca inclinación al cambio, personas excesivamente autoexigentes o muy encorsetadas en las normas, en el control, normalmente estas personas suelen tener más dificultad para resolver los conflictos, ¿no? Porque resolver un conflicto requiere adaptarte a los cambios, ¿no? Ya lo decía Darwin, ¿no? Que aquellos individuos que mejor capacidad tenían de adaptación al medio eran los que sobrevivían. Y ciertamente en la vida que llevamos cada vez se hace más imprescindible tener esa capacidad, ¿no? De adaptación, ¿no? Es decir, yo quería hoy cogerme la tarde libre, pero resulta que ha habido una guardia o ha habido un no sé qué, me han comunicado tarde, pues es que no me queda más remedio, es que tengo que hacer la tarde. Entonces yo puedo decidir, enfadarme mucho o aceptarlo y buscar soluciones, ¿no? Pues mandar un email, decir que esto no se puede hacer, reclamarlo, ¿no? Eso nos pasa también mucho cuando vamos conduciendo, ¿no? Y tú no habías previsto un atasco. Es que nosotros no prevemos ese tipo de cosas, ¿no? Cuando salimos de casa. O incluso el día que no lo prevés ocurre el atasco, ¿no? Entonces ocurre el atasco, tú te metes en el atasco y tú en ese momento tienes dos opciones. Una, lo aceptas o te enfadas. No hay más capacidad. Entonces, al final lo funcional que es, pues, aceptar la situación, me pongo un podcast, lo voy escuchando y voy a intentar sobrellevarlo de la mejor actitud posible, ¿no?
la polarización, ¿no? El cerebro, es verdad que el cerebro de base, de forma natural, tiene una tendencia a pensar de forma dicotómica, ¿sabes? Esto es blanco, negro, nunca, siempre, alto, bajo, ¿no? Es decir, tiene una tendencia básica a polarizar. Pero para eso está nuestro cerebro superior, para decir, espera, 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 espera. Nunca, nunca, nunca. Siempre, siempre, siempre. Y hay veces que esta pregunta, cuando alguien nos está intentando atacar, y dice, ¿por qué es que tú nunca haces no sé qué? ¿Por qué es que tú siempre quieres? Siempre, siempre, siempre. Yo creo que no. Porque el cerebro del otro en ese momento va a hacer un clac, ¿no? Y puede, ¿no? Porque como esto no hay garantía, ¿no? Puede que el otro diga, ¿verdad? Siempre no, alguna vez y tal, ¿no? Entonces ahí aflojamos mucho la intensidad. Pero para nosotros también nos vale, ¿eh? Cuando nosotros a veces atacamos, es que tú nunca haces, o tú siempre, ¿no? Y el dedito, ¿no? El dedito es una amenaza para el otro. Entonces, este tipo de gestos, ya sabemos que el otro está percibiendo el 55% de nuestra comunicación no verbal, así que tenemos que cuidar las manos, ¿no? Las manos, los brazos, nuestra postura corporal. El locus de control, ¿no? Pasar la bola al otro. Yo no he sido, ha sido este, o ha sido esta, o este marrón se lo manda fulanito, o mejor, oye, ¿puedes llamar mejor a la extensión tal? ¿No? Yo sí que veo, y es verdad que en Fremab lo vemos, ¿no? Conocemos muchísimas empresas y asesoramos muchas empresas de todo tipo a nivel nacional, y sí que veo, ¿no? Una tendencia a pasar la bola, pero como supervivencia. O sea, en algunas ocasiones en las que estamos tan saturados que aunque no es nuestro estilo, lo hacemos porque no podemos más. Pero bueno, no obstante hay que tener en cuenta que cuando hacemos esto puede tener consecuencias de un conflicto o incluso puede bloquear la resolución de un conflicto. Y luego, por supuesto, pues una comunicación más agresiva o muy directiva, muy polarizada, pues sí que puede ser un bloqueo a la hora de resolver un conflicto. También lo hemos comentado hoy en la sesión. Yo no tengo mucha capacidad de control del otro, muy poca. O sea, yo en general no tengo capacidad de control de mi mundo, prácticamente de casi nada, pero sí que puedo trabajar mi parte. Puedo trabajarla pese a que soy un ser humano, tengo corazoncito y también puedo tener malos días y puede que en algún momento, por mucho que yo me conozca y por muchas herramientas y estrategias que tenga, pues no sea todo lo útil y sea lo más saludable ni lo más resolutivo a la hora de resolver un conflicto. Pero conocer que yo gestiono mi parte y que gestionando mi parte ya estoy trabajando un 50% de esa situación de conflicto, pues merece la pena, ¿no? Tal vez trabajarlo, y esto, bueno, que es una diapositiva y es teoría, en la práctica requiere de mucho trabajo, mucho crecimiento personal, de mucho entrenamiento, requiere de trabajo en uno mismo, pero yo creo que es gratificante, ¿no? Al final, cuando vamos adquiriendo ciertas herramientas, ciertas capacidades y las vamos poniendo en marcha, luego nos sentimos muy satisfechos y nos sentimos muy bien. Fijaros que a la hora de gestionar mi parte, pues estamos viendo distintos aspectos, ¿no? El autocontrol, bueno, fundamental. O sea, es decir, si yo no tengo buen autocontrol, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? O sea, tengo primero que ser consciente de que no tengo buen autocontrol, trabajar mi autocontrol antes de poner en riesgo una relación, una comunicación o incluso una situación en el trabajo, ¿no? Entonces, el autocontrol es fundamental y es autoconocimiento. Y entender que aunque no sepas controlarte bien, no pasa nada, lo aprendes a gestionarlo, y todo se aprende. Todo. Desde que la ciencia demostró la neuroplasticidad cerebral, sabemos que todo en esta vida, a nivel psico, se entrena. Se entrena, cambia, modula, se mejora. La autocrítica, me he pasado. La verdad es que, joder, me he puesto muy borde. La autocrítica es fundamental, es un punto de partida. A partir de ahí yo puedo decir, oye, que lo siento, mira, que es que no tenía el día. Desde la autocrítica soy capaz de hacer eso. Si no hay autocrítica, yo no voy a ser capaz de llegar ahí, ¿eh? Y no voy a resolver bien el conflicto. Entonces, la autocrítica es muy importante, ¿no? La aceptación. Es un proceso en psicología interesante y trabajoso. La aceptación no es fácil, aprender a aceptar cosas, y más en la cultura que tenemos, ¿no? De quererlo todo y quererlo ya, y de que queremos que todo salga como yo quiero y que yo me merezco todo, y nos cuesta a veces aceptar que la vida, bueno, pues porque la vida es como una partida de cartas, te reparten unas cartas y lo mismo las que te tocan no te gustan, no son las que quieres, ni siquiera son las que necesitas, pero son las que te han tocado.
Y yo, de verdad, que no soy muy buena jugadora de cartas, pero he visto mucho jugar las cartas y sé por experiencia que da igual las cartas que te toquen, que si tu actitud es ganadora, tú con esas cartas terminas ganando. Aunque las cartas no sean lo que tú esperabas. Y eso es un poco la vida, ¿no? La actitud que tú tengas de tirar hacia adelante va a permitir que, pese a que la situación no es la idónea, tú seas capaz de tirar hacia adelante. Y eso es lo importante. Conectado con nuestras emociones, la inteligencia emocional es una base, es un básico en organización. En psicología de las organizaciones, la inteligencia emocional es fundamental. O sea, es decir, yo tengo que ser capaz de identificar la emoción que vive mi prioritaria, pues sabemos que podemos sentir varias emociones a la vez, que una emoción tiene una duración de 1 a 2 minutos, no más, y que el resto del tiempo que estamos expresando, manifestando esa emoción, es cognitiva. También de percepción, también corporal, pero sobre todo es cognitiva. Entonces, si yo estoy conectada como estoy identificando en el otro. Si yo identifico en mí, yo identifico en el otro. Si yo no hago este trabajo, cuando estamos en comunicación, que es un intercambio de emociones, a mí esto me va a costar caro. O sea, el no saber cómo estoy yo y el no identificar cómo está el otro, me puede costar muy caro. Por supuesto, hablamos de autocontrol, hablamos de gestionar la ira, hablamos de tener un compromiso para conmigo y para con el otro en comunicación. Otro punto que a mí me parece muy importante son los disparadores. Todos tenemos un disparador, ¿no? Yo me acuerdo mucho, verdad que yo soy de los 80, de Regreso al Futuro, ¿no? Y el protagonista tenía un disparador. Seguro que ahora a todos os viene a la cabeza el disparador que tenía, ¿no? Que era cuando le llamaban gallina. Se enfadaba mucho y era un chico con bastante templanza, pero cuando le decían gallina se empoderaba y normalmente ahí es cuando la liaba, ¿no? Pues todos tenemos un disparador. Entonces, es importante descubrir cuál es nuestro disparador y trabajarlo antes de que el otro conozca el disparador y lo pulse siempre que quiera, ¿no? Porque al final, ¿quién tiene más inteligencia emocional? ¿Al que le pinchas y salta o el que pincha? Y si tú pinchas y no saltas, y no saltas, y no saltas, y no saltas, estás demostrando inteligencia emocional. No te está interesando en ese momento liarla, no te apetece tener ese conflicto. Estás eligiendo no tener un conflicto pese a que te están provocando, te están dando ahí, oye. Entonces, los disparadores, importante que esto también lo tengamos en cuenta. Y luego a mí el tiempo como aliado. El tiempo como aliado. Estas son las dos herramientas que voy a dar ahora. No se deben de usar mucho, ni abusar de ellas, pero son herramientas. Entonces, aquí el reto es saberlas utilizar pues, en determinadas ocasiones, dependiendo de cómo nos interese. Tiempo fuera. Tiempo fuera es una estrategia que se utiliza mucho en terapia familiar sistémica, en las familias, cuando nos embuclamos en enfadarnos unos con otros. Tiempo fuera es una estrategia que se utiliza mucho en psicología. En el trabajo nos pasa igual. Nos pasa igual. Si yo soy enzarzada con alguien, se genera un aura y una energía de conflicto. Cuanto más tiempo esté yo ahí y más tiempo esté el otro, más conflicto. Entonces, darte cuenta de eso y decir, espera, oye, mira, que es que tengo una llamada. No tienes llamada. Es que tenía que hacer una llamada, es que mira, tengo que recibir una llamada ahora o es que tengo que ir al baño un momento, ¿no? Buscar la oportunidad para generar un poco de espacio entre esas dos personas. ¿Por qué? Porque en lo que tú te vas a hacer lo que tú has dicho que ibas a hacer y el otro se queda esperando, tú tienes un espacio de tiempo, ahí tienes una tregua en la que si tú trabajas bien mentalmente ese rato que te vas y vuelves, tu enfoque frente al conflicto va a cambiar radicalmente. Va a cambiar. Porque a nivel emocional va a haber un distanciamiento emocional, vais a romper el vínculo emocional y cuando tú llegues de nuevo a él, si has sido capaz de trabajar, insisto, en ese espacio de tiempo en el que te has dicho que te marchabas, tu enfoque va a ser totalmente diferente. Entonces, tiempo fuera es muy buena herramienta y luego ganar tiempo. A mí ganar tiempo me parece también una herramienta importante que tampoco se puede abusar, pero si no es el momento y alguien está buscando un conflicto contigo, pues que tú digas, oye, mira, ¿no te importa que esto me mandas un email o podemos verlo mañana? Es que ahora tengo prisa o te llaman por teléfono, oye, ¿puedes hacer esto? Y tú no tienes claro que lo quieras hacer, oye, pues mira, es que me piensan un poco liado, tengo que mirar la agenda, te llamo ahora en 10 minutos. Si ese te llamo en 10 minutos, pues puede marcar la diferencia de tener un conflicto o no tenerlo. Insisto, que no se puede abusar, pero que son buenas herramientas de jugar con el tiempo, sobre todo para ser capaz de modular, ¿no?, la reacción neuropsicofisiológica de las emociones.
Cuando tenemos un conflicto aparece como una gráfica parecida a esta, ¿no? ¿no? Esta medida que un conflicto tiene un desencadenante, que puede ser un disparador, puede ser un anti-feedback, puede ser un no me estás haciendo caso, estás mirando a otro lado, puede ser un no te estoy entendiendo porque estás hablándome muy técnicamente y yo no te estoy entendiendo, me estás levantando la voz. Bueno, hay un desencadenante que genera, ¿no?, un ascenso de energía, de activación, que va ascendiendo dependiendo de la persona. Hay personas que tienen la mecha más corta, hay personas que tienen la mecha más larga, pero bueno, ese ascenso va subiendo, llegas a punto crisis, culmen, donde no suele haber retorno, desde ahí es donde la liamos o se lía o nos decimos, o, ¿no? Hay un punto de crisis importante y luego, ¿no?, pues hay una bajada de esa energía hacia la recuperación y a la poscrisis o la relajación. Pues normalmente nosotros siempre oponemos esta pregunta, yo la voy a resolver directamente aquí, pues, porque la idea es un poco que hable yo, no hay feedback en este caso. ¿Y cuándo sería el mejor momento para hablar? Pues evidentemente en la crisis no. Por supuesto que en el ascenso, en las últimas, ¿no?, etapas antes de llegar a la crisis, tampoco. En la recuperación, en las primeras etapas de recuperación, tampoco. En la recuperación, con cuidado, porque hay personas que en la recuperación cogen aire y vuelven otra vez a subir para arriba. Entonces, como veis, no hay una regla exacta, pero diríamos que lo más prudente, o lo más prudente sería intervenir cuando en las primeras etapas del ascenso, y dependiendo de la situación, ¿no? Pues si la persona está haciendo un vaciado, pues no vas a poder intervenir en ningún momento. Pero si la situación lo permite, en esas primeras etapas de, pero a ver, ¿qué me estás diciendo? ¿Me estás diciendo que al final no puede? No, pues ahí, hasta que la persona se enfade, o sea, que te enfades tú, pues hay, ¿no?, hay una pequeña margen de oportunidad para poder hablar y poder intervenir con comunicación. Bueno, ¿qué hemos visto durante esta sesión? Bueno, hemos visto muchas cosas. Yo creo que hemos hecho un viaje, ¿no?, a través de lo que son los conflictos, ¿no?, de lo que suponen en el ser humano, de que hay que aceptarlos como algo que forma parte de nuestra vida, ¿no?, humana, que no hay que temerlos, que hay que aprender de ellos y que, como veis, pues existen múltiples estrategias que, una vez adaptadas a nuestro estilo, pues nos van a permitir tener mucha más seguridad a la hora de, bueno, pues de exponernos o de expresar nuestras ideas, ¿no? Sí que es cierto que contamos con muchos inconvenientes, con la percepción del uno y del otro, con los sesgos que tenemos en la mente, con nuestras experiencias de vida, con el estrés que está ahí siempre ya, ¿no?, manteniendo unos niveles muy altos de hiperactivación, esta cultura de la inmediatez que vivimos, ¿no?, que todo lo queremos ya, aunque no lo necesitemos, lo queremos ya. Y la comunicación requiere de cocerla a fuego lento, requiere de que bailemos, ¿no?, bailemos con el otro, lo observemos, nos observe, le escuchemos, nos escuchen, no juzguemos, no demos un consejo si no nos lo han pedido, ¿no? Y entonces, bueno, pues es verdad que esto choca un poco con la vida que actualmente llevamos, pero no por eso pues tenemos que darlo por perdido, sino que ser como más conscientes, ¿no? Más conscientes, y yo creo que nos va a ayudar a no terminar de perder la cabeza, que nos hace falta ser más capaces de darnos cuenta de parar a lo largo del día. Y a veces, pues el tener que hablar con un compañero que está pasando por una etapa difícil o exponernos a un cliente complicado, pues puede ser una oportunidad para aterrizar a tierra, estarnos en el presente, ¿no?, ese lugar que es el más deshabitado del planeta, ¿no? Estamos en el pasado, estamos en el futuro, volver al presente, a la realidad. Bueno, pues eso nos va a permitir tener otra destreza a la hora de comunicar, y nosotros vamos a ir también recuperando la calma, ¿no? Hay que intentar buscar siempre un acuerdo ganar-ganar, siempre que sea posible. Bueno, pues hoy gano yo, mañana ganas tú, pues hoy vamos a este restaurante a comer, pues mañana vamos a este otro, ¿no?, siempre que se pueda. Entender que en todo este proceso, cuando hablamos de las emociones, hay una emoción que es la rabia, que la rabia en muchas ocasiones hace de pegamento en las relaciones. O sea, hay relaciones que, más que basarse en el amor, se basan en la rabia. Y la rabia, cuando desgranamos la rabia, lo que vemos debajo es miedo y tristeza al mismo tiempo. Entonces, entender que cuando alguien está rabioso con nosotros, lo que siente es miedo y tristeza,
nos hace el cerebro un clac. En lugar de reaccionar, ¿sabes?, de una manera mucho más fuerte, permite darnos cuenta de que somos humanos. Y solamente como un punto de vista, como punto de partida, como incluso un punto estratégico de mejora, ¿no? Pero bueno, entender que la rabia, bueno, pues que también está ahí en muchos de los conflictos y que los conflictos a veces sacan lo peor de nosotros o lo del otro porque había muchas emociones guardadas y en ese momento se proyectan, ¿no? Entonces, cuidado, porque a veces cuando alguien busca un conflicto, está buscando desahogarse contigo de algo, contra ti, contra su vida, contra su mundo, contra las injusticias que está sintiendo. No se justifica, pero nos permite identificarlo también, ¿vale? Siempre que podamos, pues vamos a aprender una comunicación lo más asertiva posible. Esto, como hemos visto, parte de exponer un problema, cómo me he sentido y cómo me gustaría mejorarlo. Ya cada uno que busque bibliografía, aquel estilo que vaya más consigo mismo. Yo sé que Daniel Goleman, a mí Inteligencia Emocional no fue uno de los libros que más me gustó de él porque era muy denso, muy intenso, pero tiene creo que ahora mismo no me acuerdo del título, pero tiene un título sobre asertividad muy interesante. La empatía no la veamos como una debilidad. La empatía en comunicación es estrategia, es inteligencia emocional. Utilizamos conectar con las emociones del otro para prever su respuesta, para prever tal vez su intención o su objetivo y yo adaptar estratégicamente el lenguaje y la comunicación para conseguir mi objetivo. Entonces, no veamos la empatía, por favor, en comunicación como una debilidad y la bloqueemos, que esto es como el párrafo que hemos visto de Goleman. Cuando bloqueamos la empatía, abusamos del otro, le hacemos daño y generamos un conflicto. Entonces, esto forma parte igual del concepto conflicto en el cerebro. La palabra empatía en comunicación es estrategia. Y luego también hemos visto esa parte, ¿no? Esa parte de que asumamos nuestra parte de responsabilidad, ¿no? Que salgamos de ese sesgo de omnipotencia, decir, oye, escucha, que yo también he podido meter la pata, que he podido no estar afortunada, que he podido no darme cuenta de que te estabas pasando por una mala racha y ha prevalecido mi interés y mis intenciones, mi objetivo y mi ego, mi yo, por encima de cómo te sientes tú. Y no es mi estilo, ¿no? Y no me gusta cómo me he visto haciendo esto, pero esto parte de un trabajo de autoconocimiento, un trabajo importante de autoconocimiento. Supongo que todos los que estáis al otro lado conocéis nuestro material en prevención de riesgos laborales, en publicaciones y divulgaciones que tenemos en nuestra web. Pues si a alguno le apetece bichear en nuestra web, en material divulgativo y también en nuestra aula virtual, en nuestro material divulgativo tenemos una guía que se llama Piensa y vive en positivo. Este año la estamos actualizando, pero que todavía está publicada y está gratuita en nuestra web, que tiene autorregistros. Yo como psicóloga en esto soy muy pesada de que todo lo que no se escribe o no se dice no existe, o existe en mi mente de una forma distorsionada. Y cuando yo quiero trabajar en mi crecimiento personal, cuando yo quiero asumir, como vemos aquí, mi parte de responsabilidad, esto tiene que partir de un autoconocimiento, de un trabajo de darme cuenta de cómo soy, qué siento, cómo pienso, cómo interpreto. Y en esa guía que os digo, pues tenéis dentro, en el contenido, algún que otro autorregistro que os puede ser de utilidad y además creo que es una herramienta pues, muy interesante para que la pongáis en práctica. Todo lo que hemos visto hoy, bueno, pues os he estado todo el rato diciendo que es una aproximación, que no son fórmulas magistrales, que luego hay que ver cada situación concreta, las intenciones de los intervinientes en ese conflicto, el entorno en el que se da. Pero bueno, yo lo que creo es que, bueno, que lo que hemos visto hoy pues no es infalible, porque no lo es, porque nos da una idea de cómo podemos tener cierto margen de control sobre determinadas actuaciones, pero creo que todas las personas que hoy estáis aquí, a las que os doy sinceramente las gracias y que os habéis apuntado a esta webinar, es por algo y es en todos vosotros un muy buen comienzo, ¿no? El empezar a interesarme por la comunicación, por los conflictos, por la resolución de los conflictos. A mí es que personalmente, no sé si se me nota o no, pero me encanta, me apasiona las relaciones sociales y cómo interactúan y cómo van cambiando dependiendo de la generación, los medios, las redes, el WhatsApp, ¿no? Que no hemos hablado de las redes sociales, pero que al final vivimos una era de comunicación en la que comunicamos fatal.
cada vez comunicamos peor. Y ves audios de 6 y 12 minutos y dices, madre mía, pero ¿de verdad? O sea, pero ¿no más fácil que me llames? O sea, estamos intentando todo el rato evitar, ¿no?, el face to face, la comunicación física, por audios, por WhatsApps con emoticonos, ¿no? O sea, de hecho, las compañías de teléfono ya lo han dicho, ¿no?, en sus estudios, que ha descendido muchísimo, ¿no?, el consumo de llamadas. O sea, lo que ahora mismo hacemos son audios, WhatsApp audios, video audios, video WhatsApp, y estamos reemplazando la comunicación física tan importante, por lo que decíamos, de esa comunicación no verbal y de esa información que nos perdemos de otra manera, por otros estilos de comunicación. Y claro, esto ha venido para quedarse, tendremos que aprender a aceptarlo, pero también podemos, de nuestra parte, entender la importancia de lo físico y, siempre que podamos, pues intentar quedar físicamente con esa persona para hablar. Por mi parte, pues ha sido un placer estar con vosotros. Creo que ahora quedan 10 minutitos para preguntas, si no estoy equivocada. Hola Raquel, sí, ¿Qué muchísimas tal? gracias. Nada, un placer, como siempre. Se me ha notado, ¿no?, que me gusta mucho este tema, ¿no? Se te ha notado muchísimo. Te damos, te damos las gracias por tu intervención tan clara y tan cercana, que sin duda nos va a resultar muy útil para mejorar nuestra comunicación y afrontar nuestros conflictos con mayor seguridad. Y Seguro que sobre sí. todo, aprendamos a utilizar todas esas herramientas que nos has enseñado y podamos ponerlas en práctica. Vamos a intentar ir ahora, si te parece, con el coloquio. Nos ha llegado alguna pregunta y empezamos, si quieres, por Perfecto. lo que nos explica aquí un compañero, que nos indica que a veces se está viendo que los conflictos, cuando ya estás dentro de él, me dice, si tengo un grupo de personas con las que debo trabajar, pero entiendo que hay un conflicto anterior del que todavía no conozco bien la historia, ¿cómo puedo entrar a resolver esa situación? Bueno, yo, mi humilde opinión, como siempre, porque he dicho que cada caso es un mundo, hay que ver el contexto, hay que ver, pues, los intervinientes, esa situación, ¿no?, para acertar lo mejor posible. Eso las comisiones de resolución de conflictos lo saben muy bien, porque conocen a los equipos, los miembros de los equipos y demás. Desde mi humilde opinión, la mejor manera de, en este caso, evitar un conflicto es observar bien dónde está el problema, dónde está el conflicto, por supuesto enterarme bien de qué ocurrió, y si yo en ese momento no estaba, no soy parte de ese conflicto, no es parte de mi responsabilidad. Es decir, otra cosa es que yo sea un mando que requiera, ¿no?, de resolver ese conflicto, pero igual tendré que informarme de cómo ha sido ese conflicto, tendré que, si soy mando, hablar con las partes implicadas y tendré que intentar enseñarles a establecer determinados acuerdos o normas emocionales a la hora de comunicarse o de incluso estar. Pero es que los conflictos son muy complejos. Entonces, un conflicto que puede ser una tontería se puede llegar a hacer algo más grande. Pero vamos, como tampoco conozco muy bien el puesto de este compañero, yo, desde luego, por precaución, hasta que yo no tenga toda la información, me mantendría en una postura muy asertiva, sin entrar en conflictos con ninguna de las partes, sin posicionarme, por supuesto, hasta conocer qué es lo que ocurrió. Me dice un compañero Sí, diga. que cuando la otra parte no tiene interés en arreglar el conflicto, ¿qué se puede hacer de alguna manera? ¿Cómo actuar en ese caso? Bueno, ahí tenemos muy poca capacidad, porque lo hemos visto en los bloqueos de los conflictos, ¿no? Esto, al final, ambas partes tienen que poder o querer llegar a un acuerdo. Ganar, ganar sí que es posible, pero tú no puedes obligar a la otra persona a que cambie su forma de ser, pero por supuesto tú también puedes protegerte al respecto de esa persona, ¿no? Entonces, tu comunicación tiene que ser, pues, lo más asertiva posible, que cuando veas la oportunidad de decirle, oye, mira, pues, si te apetece en algún momento, para mí es importante que pudiéramos hablar esto que ocurrió, y si no quieres que lo hablemos, bueno, pues por lo menos vamos a intentar aprender a vivir juntos pese a esa situación,
y a aceptar lo que pasó, ¿no? Existen herramientas, pero que claro, están más allá del ego, más allá del orgullo, ¿no? Y bueno, es complejo, ¿no? Porque sabemos que el constructo humano es un constructo complicado, multidimensional, pero vamos, yo al compañero lo que le diría desde luego es que él intentara poner de su parte con esa diapositiva que hemos visto de yo gestiono mi parte, ¿no? De mi autocontrol, mi validación emocional, mi empoderamiento, pues, es decir, trabajar mi parte, comunicarme con la mayor asertividad posible con esa persona y si ves la oportunidad de poder decir, oye, mira, a mí me gustaría que, bueno, pues que ya que no nos queda más remedio que trabajar juntos y que esto ya ha pasado y que no hay manera de pasar, de cambiar el pasado, si no existe ninguna otra herramienta como el perdón, porque ni siquiera se acepta, bueno, pues ser educados y respetuosos el uno con el otro con determinada distancia emocional. Yo, desde luego, tampoco soy de la opinión de estar detrás, sino, bueno, de manifestar, oye, mi posición es que a mí me gustaría resolver esto, pero sin ir más allá, mantener pues esa distancia que a veces el otro también necesita hasta que se da cuenta, ¿no? De que necesita hablar contigo, ¿no? Todos no funcionamos igual, no tenemos los mismos ritmos y hay personas que necesitan un poco más de tiempo para darse cuenta, entonces, bueno, pues también tenerlo un poco en cuenta en la ecuación. Muy bien. Me dice también sobre esto, dicen, ¿y si la otra parte te dice que sí delante de los mandos, pero luego no lo hace? Un poco, ¿qué, qué actitud debemos tomar en ese caso? Bueno, yo siempre que no sea una conducta disruptiva, evidentemente todas las empresas tienen sus códigos de conductas, hay los protocolos de acoso, es decir, que siempre que esa situación al jefe le diga que lo han resuelto, pero conmigo se mantiene distante, si no es más que distancia y no va más allá, bueno, pues respetar la distancia y asertividad. Indagar por ese conflicto grupal que está por debajo, dice, podría crear aún más conflicto. ¿Y cómo cuidarme y cuidar al resto de las personas? Bueno, aquí se dan dos preguntas que son muy interesantes. Indagar siempre que se pueda, indagaremos. Si evidentemente nos va a generar más problemas el indagar, pues desde luego nuestra posición dentro del ámbito de, ¿no?, de la prevención de los conflictos es no generar un conflicto más, ¿no? Si ya había un conflicto, yo no voy a generar otro conflicto. Si está bien que yo me entere de esa información, fenomenal. Si esa información está generando graves prejuicios para el grupo, evidentemente hay que comunicarlo cuando estamos dentro de una organización, ¿no? Porque las empresas tienen herramientas para poder gestionar estas situaciones y siempre hay que comunicarlo para que se sepa que eso está ahí, que está ocurriendo. Y protegerte es generar un espacio emocional frente a las personas que tú prevés que tienen el conflicto. O sea, protegerte implica que tú no te veas involucrado en ese conflicto que encima no conoces cómo ocurrió. Es decir, que la manera de protegerte, desde luego, es como yo te diría, como un observador, priorizando, por supuesto, mis necesidades, estableciendo unos límites claros en comunicación en ese entorno y ajustándome al trabajo que tenemos que realizar juntos. Muy bien. También nos pide Laura si sería posible que nos recomendaras alguno de los libros de Goleman en particular. Vale, pues ahí, como os decía que no me acordaba, me pilláis, pero yo ahora mismo lo busco y os lo paso. A ver. Actividad. Si me permitís, que los voy a buscar Y no te mientras. preocupes, tómate tu tiempo. Esperar, lo estoy buscando. Es verdad que en inteligencia emocional habla también de asertividad, pero a mí es que es un libro que especialmente no,
No me gusta mucho, pues no lo voy a encontrar ahora mismo. Bueno, pues no te preocupes. Si, Es si que lo como estamos así encuentras a también lo en largo, directo, sí. pues Si no te quiero tampoco parece, haceros esperar. podemos seguir avanzando entonces con las Perfecto. preguntas mientras Sí. tú vas encontrando si es posible. Mira, nos pregunta Pilar que como jefa de equipo es importante establecer límites antes de iniciar el trabajo en equipo. Es una pregunta, ¿no? Que si es bueno Sí, sí, establecer sí, límites, ¿no? sí, Pero es eso es la una, pregunta. entiendo que es una jefa nueva. Jefa de equipo, no tenemos ese dato. Vamos a suponer Vale, que es una jefa de equipo nueva. vale, pues sí, evidentemente si es una jefa de equipo nueva, yo creo que es muy importante el establecimiento de límites. A veces no hace falta que esos límites sean por escrito, sino que nuestra forma de comportarnos va estableciendo determinados límites, sobre todo en grupos en los que existe de excesiva confianza y hay que establecer determinados límites emocionales y en comunicación, ¿no? Pero vamos, yo soy muy fan de hacer ese tipo de cosas, aunque no sea, ya os digo, por escrito, sino bueno, pues establece lo típico, ¿no? De que, fulanita, oye, mira, que te cuento que es que el otro día, no, pues oye, ¿no te importa mandarme un correo electrónico? Me lo informas porque me pillas ahora mal, ¿no? Aunque yo sea una líder que me escucho y que, ¿sabes? Que estoy atenta y pendiente de mi equipo, por ejemplo, decir, oye, ¿no te importa mandarme mejor un correo electrónico para que así no se me pase y me lo... Bueno, pues es una forma de establecer un límite claro en comunicación, que es bastante asertivo y que además yo creo que es bastante funcional. Estupendo, Raquel. Vemos que esto se está animando. Otra pregunta que nos aparece aquí en el chat es si el conflicto es entre una persona y un grupo de personas de la que formas parte, ¿sería imprescindible un mediador externo o puede hacerlo una persona destacada del grupo? Bueno, yo en esos casos, siempre que no estemos rozando una situación de acoso, porque es que claro, un montón de individuos contra un individuo, no conozco el contexto, ¿no? Pero bueno, si es que todo el grupo tiene un problema con esa persona, desde luego desde la psicología de las organizaciones siempre se recomienda que sea un mediador externo. Genial. Isabel nos dice que hace alrededor de estos días que ha estado escuchando sobre el denominado efecto síndrome de Dunning-Kruger, no sé si lo ha pronunciado bien, y me pregunta cómo actuar cuando nos encontramos con una persona de estas características. Uf, bueno, pues estas personas quieren sabérselo todo, ¿no? Pero realmente es lo que dice un poco este tipo de personas. Esta clasificación hablan de que son personas mediocres que se creen que se las saben todas, ¿no? Perdonadme que es que soy muy clara hablando, pero es que creo que es la mejor manera de que nos podamos entender, ¿no? Es complicado si esa persona tiene liderazgo, es difícil, pero entendiendo cómo es esa persona, yo creo que a través de estrategias asertivo-emocionales es bastante, bueno, no es fácil, es todo un reto, pero bueno, hay muchas situaciones como la que me mencionas que se dan y yo creo que aquí lo importante es la adaptabilidad al medio, o sea, es entender y aceptar que esa persona es así e intentar dentro de esa persona no la puedes cambiar y si encima es un mando, pues siempre que esa persona pues no vulnere, como hemos dicho hasta ahora, no vulnere ningún código de conducta ni además tenga comportamientos o actitudes de acoso, aceptando que esa persona es así, pues yo creo que a través de las herramientas que hemos visto hoy, bueno, es todo un reto, pero bueno, no es imposible. Pues nos quedamos con ese mensaje de que no es fácil, pero se puede intentar. Creo que tenemos alguna última pregunta. Vamos a ver aquí en el chat. Me dice, cuando un conflicto se produce por haber puesto límites a un compañero que se comporta como si fuese un superior y a partir de ahí, si él cambia de actitud, ¿cómo se resuelve? Si él cambia de actitud, o sea, esa persona te estaba tratando como un jefe, o sea, esta persona estaba comportándose como un jefe, pero no era un jefe. Y Eh, eh, entonces, esta persona le pone límites, le dice, tú que no eres mi jefe y que por aquí no voy a pasar, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, no sé si lo he entendido bien, esta persona cambia.
En principio, lo que dice la pregunta es eso. Parece que a través de eso la persona cambia de actitud. No sé de qué Bueno, manera. pues si cambia de actitud fenomenal, yo siempre digo que en comunicación nunca hay que bajar la guardia. Entonces, bueno, estar pendiente. Decía cambiar de actitud, pero bueno, estaremos observando, estaremos observando. Genial. Pues nada, tenemos ya aquí una recomendación de Laura que sobre los libros que nos pones Inteligencia emocional, que creo que es el que tú Mira, habías hablado, pero que el no es de libro tus se llama preferidos, ¿verdad? Inteligencia emocional en la empresa y tiene varios capítulos que están justamente relacionados con la asertividad. A mí es uno de los libros que más, ahora que estamos hablando de entorno de empresa, creo que es un fundamental, un imprescindible, ¿no? Daniel Goleman, Inteligencia emocional en la empresa. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias, Raquel, para no irnos mucho ya de tiempo. Yo creo que podemos ya ir Perdonar, finalizando. y el de inteligencia social también, ¿vale? Los dos. No doy uno, doy dos. También de Goleman, ¿vale? De inteligencia social. Pues muy Este es muy bien, interesante porque habla de los sesgos y bueno, muy interesante. Este me lo leí hace poco. perfecto. Pues nada, si te parece ya con esta última pregunta que nos hemos hecho y con estas recomendaciones, vamos a finalizar, a poner punto y final a este webinar. Perfecto, un placer. Muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer, de verdad. Un abrazo muy fuerte a todos. Muchas gracias por estar ahí. Pues nada, como vos decía, poñemos a punto final a este webinar que agardamos que resultara de interese para todos vos. Fostes moitos o que nos acompañastes no día de hoxe. Queremos agradecer novamente a colaboración de FREMAP e tamén a participación de Daniel Encarnación, pero moi especialmente Raquel. Gracias. Infórmovos que co peche desta sesión concluímos, como dixo antes Encarna, o ciclo formativo deste ano 2025 e xa comenzamos a traballar nas actividades do ano próximo. Desde o ISGA queremos agradecer sinceramente a vosa participación. Este ano, como dixen, fostes moitas as persoas que vos inscribistes e seguistes as nosas jornadas técnicas, así que isto anímanos moito a continuar traballando para acadar contornas laborais cada vez máis comprometidas coa prevención. Xa sabedes que podedes informarnos a través dos nosos canais habituais, nas redes sociais e tamén na nosa páxina web. Animámosvos a que nos sigades para estar ao día de todas as novedades e as próximas actividades nas que vayamos a traballar. Moitas gracias a todos e a todas pola vosa asistencia e vémonos o ano que ven. Hasta logo. Gracias. Gracias a todos. Chao. Gracias a todos. Gracias.